Bienvenidos al canal de Mi Web Design. Con ustedes, María Eugenia Swedowski. Nunca fue tan fácil gestionar la liquidación de sueldo como lo podemos hacer ahora con AppSheet y Spreadsheet. Vayamos a la tabla liquidación. Habíamos estado trabajando la tabla de anotación, ahora trabajaremos la siguiente tabla, que es liquidación. En este caso lo que va a hacer es calcular el salario, el sueldo líquido. Anteriormente hicimos el sueldo nominal en notación y ahora lo que vamos a hacer es, crear con todas estas series de columnas los datos con sus respectivas fórmulas. Como podemos ver, en esta oportunidad tuvimos que agregar un par de columnas, ya que hubieron modificaciones en lo que es el IRPF. Aparecieron nuevos rangos con nuevos porcentajes, se modificaron las deducciones, así que todo ello conllevó un cambio. Bien, teniendo el spreadsheet pronto, ahora pasemos al AppSheet, ingresaremos la tabla. Y procederemos a editar las columnas con sus tipos de datos. Como siempre, el ID, el Unique ID, va a ir en false para que no se pueda editar. Después ingresaremos lo que es propiamente la persona que vamos a editar por la referencia. Que aquí lo que vamos a hacer es vamos a traer el dato de notación, porque lo primero que hacemos es ingresamos los datos en notación y acto seguido ahí ingresamos los datos de liquidar. Después aquí traemos los mismos datos de mes y año. Después, en cuanto al BPS, en este caso nosotros vamos a seleccionar el BPS. Yo acá había querido que se seleccionara automáticamente el mes y el año, pero si lo queremos después editar de forma manual nos va a traer un error, así que eso después lo vamos a sacar. Y en ID notación vamos a traer la notación y le vamos a hacer la referencia con la tabla anterior. Después lo que es el nombre completo, perfecto para que quede prolijo y después poder utilizarlo en el UX. El sueldo nominal, aplicamos la fórmula, la liquidación del FONASA, traemos con la referencia, al igual que la liquidación del IRPF. Después lo que va a ser el aporte jubilatorio, que eso se va a traer de notación. Después lo que es propiamente el fondo de reconversión laboral, que es lo mismo, solamente que va a traer el valor del fondo. Todo por fórmula. Después lo que es el FONASA, bueno, esta parte es una de las más complicadas. Nosotros acá vamos a agregar esta fórmula que después apareció que había un tipo un paréntesis que no estaba cerrando y así que después lo vamos a solucionar. Por el momento lo vamos a dejar así, le vamos a dar a guardar y lo vamos a modificar luego. Sí, no sé por qué me estaba dando error en la cantidad de paréntesis. Después decidí modificarlo, pero eso lo vamos a ver luego. Después vamos al valor del FONASA, que esto es simplemente la fórmula de la multiplicación del resultado anterior con el sueldo nominal. Imagen va a tomar la imagen de notación, que eso después lo agregaremos. El porcentaje, que va a ser una fórmula, que es el valor que se va a traer de la tabla del IRPF. A posterior eso se va a multiplicar dependiendo del valor obviamente del sueldo nominal. Y en este caso va a traer el rango desde el 1, desde hasta y todo así hasta el 8. Que esto va a ser todo igual.
Lo único que cambia es el nombre del tipo de la columna, que en este caso lo que hice, bueno, fue solamente modificar el número para que me sea más fácil de identificar la columna e editar. Esto lo que va haciendo es, bueno, a medida de que se vayan cumpliendo las condiciones, se va a aplicar la tasa, si correspondiere, y así en cada uno de los rangos que se establecen para el IRPF. Como todavía no le hemos dado save, guardar, o sea, en principio los errores que aparecen no les doy mucha importancia, pero después vamos a ver que vamos a tener que corregir algunas cositas, entre ellas la del FONASA, y ahora vamos a ver que, por ejemplo, tasa de rango 7 es nos va a traer un error, pero este error que nos va a traer es producto de una tabla del spreadsheet, que la columna no fue bien editado en el nombre, entonces no corresponde. Pero bueno, eso lo vamos a salvar después. Finalizado todos los ingresos hasta el número 8. Verificamos todos los ingresos, que estén correctos. Agregamos la parte de los porcentajes que nos habían quedado. Ahí va. Y continuamos. Ahora vamos a ir al IRPF subtotal, que acá lo que va a hacer es la sumatoria del resultado de los montos de los IRPF anteriormente calculados según correspondieran cada una de sus tasas. Después lo que es la parte del deducible del fondo, esto es una fórmula que, bueno, en realidad lo que hace es simplemente toma las condiciones de las deducciones. Después traemos los datos de los deducibles para los hijos o los discapacitados. Esto lo que se hace es se divide en 12 porque las bases de prestación al contribuyente son anuales, entonces por eso lo dividimos en 12. Después viene la parte de los discapacitados, se hacen los cambios y la sumatoria de los deducibles, que en este caso, bueno, es simplemente una suma simple, una suma algebraica, y la parte de las tasas de los deducibles, que esto es, bueno, hace que traiga el valor dentro de la tabla de IRPF y después que con ello se condicione por medio de un if a su multiplicación. Quedarían los deducibles del segundo rango, el del 8%, porque el primero es del 10% y el segundo es del 8%, eso era la diferencia de las 15 bases de prestación al contribuyente. Ahí va, verificamos que esté todo. En este caso ahí va. Y vamos ahora con
Este me había quedado. Ahí va. Con el subtotal. Este es el subtotal de los deducibles. Ahora viene el monto del IRPF a pagar y el sueldo líquido. O sea, el sueldo líquido es el nominal menos todo el resto de los cálculos del IRPF, del Fondo de Reconversión Laboral, de los aportes jubilatorios. Ahora vamos a hacer la parte estética, concatenate, que nos aparezca el sueldo, el líquido y el nominal. En el líquido acá yo cometí un error y coloqué 2 veces el nominal, pero eso lo vamos a arreglar después. Y la parte de la fecha de ingreso para que quede establecida. Como siempre dejamos el registro de la fecha y la hora y un estado para determinar si está procesándose o listo. Que esto después se le puede dar la interpretación que se quiera dar, como por ejemplo si se pagó, no se pagó o lo que sea. Después el documento, que va a ser lo que va a generar, porque vamos a generar como una especie de PDF. Y además le vamos a agregar un WhatsApp, pero esto lo vamos a ver en el siguiente video, para no hacerlo muy largo. Le damos guardar y ahora vamos a ver que nos aparecen 3 errores. Bien, vamos salvando error por error. Ya de entrada vemos que uno de los errores, en lugar de haber entrado la fórmula en el espacio de fórmula, se entró en valid if. Eso fue porque son muchas las fórmulas y se pudo haber movido de lugar o haberse ingresado mal por error. A medida de que lo vamos solucionando, le vamos dando guardar, así los warnings van desapareciendo. Como podemos ver, siguen quedando estos 3, de los cuales ahora vamos a trabajar el del monto rango 7, que esto desde ya, ya adelanto que el problema era el nombre de la columna de cómo estaba el spreadsheet, que es se hizo el cambio, pero no lo tomaba del spreadsheet, así que después la forma de solucionarlo más rápido fue simplemente tomar el valor que aparece incluso por error. Por ahí dice rango 7 hasta, y en el spreadsheet vamos a visualizar, como lo vemos ahora, que aparece esto en la tabla. Ahí va, aparece tasa rango deducible. Aparece deducible 7 hasta. Entonces yo acá lo que hago, intento regenerarlo, le cambio el nombre a la columna, pero por más que lo intento regenerar, como que no lo toma. Entonces decido, traer el error, el bug que está trayendo del spreadsheet, lo mando también para la AppSheet y así no me hace más problema. Vuelvo a regenerar. Sigue manteniéndose el error, así que entonces lo dejo en deducible. Por más que no es un deducible, va a ser un rango. Y procedo ahora a trabajar lo que vendría a ser el FONASA. Bien, acá
Es una fórmula bastante compleja, lo que pasa que bueno, es lo que se hizo es, acá se tiene que condicionar, hay dos OR que condicionan el estado de la situación civil del empleado, y además hay un AND que determina si el empleado gana por debajo de los 2,5 base de prestación al contribuyente o más de 2,5 de base de prestación al contribuyente. Y acá tenemos todo lo que vendrían a ser las columnas que corresponden a todas esas condiciones. Entonces, lo que se procede es a modificar lo que vendría a ser las condiciones para uno y para el otro, y a medida que voy agregando voy cerrando los paréntesis, que era uno de los errores que se estaba trayendo de la fórmula anterior, que acá por ejemplo podemos ver que son 5% tanto el valor FONASA mínimo con hijos y concubinato para el valor menor a 2,5 EPC, y se utiliza lo mismo para sin hijos pero con concubino o matrimonio con un sueldo inferior a 2,5 base de prestación al contribuyente. Seguramente la fórmula acá se pudo haber simplificado un poquito más, pero como AppSheet no me permite utilizar otras fórmulas más allá del if, el and, el or, por ejemplo no hay un for, es do while. Bueno, me tuve que manejar con esta fórmula que creo que me dio bastante resultado. Ahora después vamos a demostrarlo, pero quedó funcionando a la perfección. Bien, ahí podemos ver que quedó pronto. Ahora vamos a el del 6,5. Acá vamos a utilizar el último if, y lo que vamos a hacer es vamos a cambiar simplemente el estado civil y la columna obviamente a la cual va a ir a buscar el porcentaje, y después vamos a volver a copiar, pero en esta oportunidad vamos a agregar hijos o discapacitados. Le damos guardar y ahora podemos ver que nos salvó el error que estábamos teniendo con el FONASA. Esto del rango 7, que era deducible, sigo intentando solucionarlo, aunque es ingresando a los tipos de datos. Ahí puedo verificar que bueno, el error estaba ahí en el nombre de la columna.
Y ahí dentro de Data Explorer del asistente veo que me toma como deducible. Entonces bueno, lo mantengo así y se lo aplico a todas las columnas que requiera. En acá me había quedado un puntito que no me había tomado el deducir 7, el tasa rango 7. Deducir 7 hasta. Ahí va, y ahí me quedó. Y quedó finalizado todos los tipos de datos. Obviamente que esto duró más de lo que lo estoy presentando ahora. Está acelerado, obviamente, porque si no era muy largo y aburrido. Y no es la idea. Así que, bien. Editando la parte de lo que es UX, que es como el usuario lo va a visualizar. Vamos a crear lo que es propiamente la tabla sueldos líquidos. Ya utilizándolo vemos que hay algunos ajustes que hacer. Por ejemplo, en ID FONASA no aparece el texto, deberían de quedar automáticamente establecidos fijos. Después en ID notación, ID notación estaba correcto, lo que pasa es que acá estoy en sueldo líquido y tengo que verlo desde el punto de vista de sueldo nominal. En el BPS veo que acá no me aparece. ¿Por qué no me aparece? Bien, no me aparece porque yo le había puesto una función que no me está permitiendo traer por referencia el dato. Entonces elimino dentro del validif, le doy guardar y ahí me va a traer el dato del BPS. Acá traigo el select de la anotación. Ahí me aparece el dato del BPS. Voy a anotación, verifico, porque primero lo que hay que hacer para liquidar el sueldo es ir a anotación, que vendría a ser el salario nominal, y sobre el salario nominal se puede agregar la liquidación para el salario líquido. Y ahí me va a quedar, me lo trajo de una forma que no me parece muy conveniente, me gustaría que sea más bien una tabla. La idea es que quede como tabla. Y ya de paso hago unos ajustes. Dentro de la hoja anotación ingreso que sea el título sueldo nominal. Selecciono lo que es la parte presencial de UX con los ref. Todo esto fue con lo que creamos de concatenación, concatenate.
Ajustamos los labels para que aparezca el ref y no el ID. Ya de paso que estamos, hacemos lo mismo en liquidación. Probamos la funcionalidad de lo que vendría a ser el sueldo nominal. Ahora vamos al sueldo líquido y como podemos visualizar se empezó a hacer bien los cálculos. No nos está trayendo la imagen que nos debería de traer. Verificamos los datos que se aplican por las fórmulas. Bien, acá lo que estoy intentando hacer es que cuando yo traigo la referencia quede como una tabla. El único detalle que en View hay distintos views. Hay un view para lo que vendría a ser el formulario, un view que vendría a ser para el menú. Yo ahora estoy editando la parte del menú. Y después hay otro view que es para lo que vendría a ser la parte de las tablas, que es lo que me estoy proponiendo editar. Acá verificamos que trajo el 6,5 para el concubinato y que no tuviera hijos. Le hacemos el cambio, le agregamos hijos y concubinato, así que nos va a tener que traer el 8%. Acá vamos a verificar los datos, es solamente editar, hacer un clic por fuera y vemos que nos trajo de nuevo 6,5. Entonces acá lo que vamos a tener que hacer es verificar dentro de la fórmula qué fue lo que nos pasó. Que ya sabemos que fue un tema de que no le había cambiado el nombre de la columna. Así que por tanto hay que volver al spreadsheet. Y editar el nombre de la columna. Ahí vemos que quedó en 8%. Y ahora verificamos para, por ejemplo, otro salario. $15.000, así que va a tener que traer 4,5% del fondo del FONASA. Efectivamente trajo 4,5%. Y ahora vamos a modificar el salario a que traiga el 3%, que por eso vamos a agregar 4.000 pesos de salario. Y verificamos que esté todo ok. En lo que es la parte de UX, le editamos la presentación, la estructuramos.
Bien, y acá lo que estamos haciendo, estamos agregando el orden de las columnas que queremos que se nos presente en el formulario, porque la idea es que, o sea, la persona cuando va a editar, va a ingresar los datos, va a ingresar primero los datos, por ejemplo, de las horas extra, etcétera, etcétera, y después con ese dato va a poder liquidar. Yo acá lo puse arriba del todo, pero en realidad primero lo que hay que ingresar son las horas extras, si hubieron faltas y etcétera, porque eso lo que hace es ajusta el valor del salario y después con eso hace la liquidación. Dejamos establecidos los botones para el FONASA y el IRPF con su leyenda. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Dejamos establecido el ID, el primary key. ¿Por qué lo hago así? Porque nosotros vamos en realidad a ingresar siempre un único registro de FONASA y un único registro de IRPF. Y sobre este único registro lo que vamos a hacer es lo vamos a poder editar si así hubieran cambios, que no afectan los cambios que ya se ingresan con anterioridad, sino que afectan hacia el futuro. O sea, afectan ex nunc, no ex tunc. Y bien, así quedaría el programa. Hace la liquidación automática, se pueden agregar la cantidad de empleados que se necesitaren y hacer la liquidación, dejar un registro, un historial, y con ello después vamos a poder trabajar lo que es el aguinaldo y el salario vacacional.